Bueno, por lo menos 2 ejercicios, no los grabé, pero sí los voy a subir a la plataforma. Gracias por la observación. Bueno, Sí, de entonces, nada. sí, entonces tenemos que, bueno, para que no se nos pierda lo de los ejercicios anteriores, vamos con una explicación rápida. Este ejercicio es un circuito sin fuentes. Nos están pidiendo encontrar la resistencia de Thevenin, entonces, perdón, la constante de tiempo del circuito. Para eso entonces trabajamos con resistencia de Thevenin, eliminamos el efecto de la fuente de 50 volts, la sustituimos por un cortocircuito y el lugar en donde tenemos a la capacitancia lo dejamos como un circuito abierto. Reducimos entonces estas dos resistencias en paralelo, es decir, aquí nos interesa saber qué valor de resistencia entre los terminales AB tenemos. Reduzco estas dos en paralelo, me da 48 ohms, y después con la de 12 del circuito original tengo finalmente que serían de 60 ohms. Llego a un circuito básico de resistencia de Thevenin y capacitancia, entonces la constante de tiempo es la resistencia de Thevenin por el valor de capacitancia, que son 60 ohms por 0.05 por 10 a la menos 3 faradios. Estos son faradios. El tiempo, tau, es de 0.03 segundos, y entonces tau para este tiempo es la respuesta del circuito, voltaje en tiempo tau, que se encuentra aproximadamente a un tercio del voltaje inicial. Es decir, un tercio que se encuentra nada más, un tercio de la energía inicial almacenada en el capacitor. El segundo ejercicio es un circuito también RC sin fuentes, pero aquí tenemos un interruptor que nos va a definir las fases del análisis para el circuito. Tenemos entonces dos fases. La primera fase es para tiempo menor a 0 y la segunda fase es para tiempo mayor a 0. En la primera fase, bueno, el parámetro que nos interesa aquí es el voltaje en el capacitor para tiempo mayor a 0. En la primera fase, entonces, tenemos funcionando a todos los elementos del circuito, a la fuente, las resistencias y al capacitor. Una vez que el capacitor adquiere toda su carga, se va a comportar como un circuito abierto, y esto nos va a permitir determinar el voltaje en extremos del capacitor a través del divisor de voltaje, con el voltaje total por el valor de la resistencia que está en paralelo con los terminales AB, que es la que nos interesaría, sobre la suma de ambas resistencias como 12.000 volts, 12.000 ohms. Entonces nos da un resultado de 4 volts. Ese es nuestro voltaje inicial, que nos va a servir para la segunda fase en tiempo mayor a 0. En tiempo mayor a 0 el interruptor ya está abierto, entonces deja de funcionar la fuente y la resistencia de 10 kilo ohms, y me queda nada más un circuito básico de 2 kilo ohms con la capacitancia. Entonces el voltaje en tiempo 0 es igual al voltaje en tiempo 0 menos, voltaje en 0 más, y es de 4 volts. Ese es nuestro voltaje inicial. Entonces aquí la constante de tiempo finalmente va a ser la resistencia que nos quedó funcionando, que es la de 2 kilo ohms, por la capacitancia, 40 por 10 a la menos 6 faradios, y esto nos da 0.08 segundos. Finalmente armamos la ecuación de la respuesta, que es el voltaje transitorio, como 4, que es el voltaje inicial, por el exponencial del tiempo sobre 0.08, esto con un signo menos. Es un exponencial decreciente. También lo puedo escribir como que 1 sobre 0.08 es 12.5. El voltaje instantáneo va a ser entonces 4 por el exponencial de menos 12.5 t volts. A esta la llamo respuesta natural o respuesta transitoria. Entonces, ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio, en donde la configuración que voy a tener es la siguiente. Entonces aquí, para el análisis de los circuitos, es importante considerar los tiempos en los cuales va a estar trabajando el circuito. Entonces, decía al inicio del tema que lo que realmente estamos encontrando nosotros vienen siendo respuestas transitorias, en las cuales los sistemas eléctricos tienen el riesgo de llegar a alcanzar valores de voltaje o de corriente muy riesgosos para el equipo. Entonces, sobre todo en el análisis de transitorios para sistemas eléctricos de potencia, es muy importante analizar qué pasa en el transitorio de un sistema. El transitorio se da por la presencia de algún hecho
que no está planeado, como puede ser un cortocircuito entre 2 o 3 líneas de transmisión de energía eléctrica. De hecho, el fenómeno transitorio más severo es el cortocircuito entre 3 líneas, en las 3 fases de un sistema de transmisión, un sistema de potencia. En esta situación, tengo entonces un cortocircuito muy severo que puede llegar a generarme corrientes de miles de amperes que van a dañar a mi sistema. Entonces, lo que se hace en esos casos es ver en el transitorio hasta qué valor máximo de corriente o de voltaje llega mi circuito y poder entonces con esto programar las protecciones necesarias para mi sistema. Esa es una de las aplicaciones importantes para el análisis de transitorios. Estos transitorios también llegan a afectar a los generadores, que son las máquinas encargadas de producir la energía eléctrica. Estos transitorios también me van a permitir mejorar el diseño y los materiales con los cuales están fabricadas las máquinas y los equipos eléctricos. Entonces, vamos a ver. Este ejercicio, el enunciado del ejercicio, me dice lo siguiente. Para el circuito de la figura, hallen la corriente instantánea, I de t para tiempos mayores a 0. Vamos a ver en dónde se localiza la corriente instantánea. La corriente instantánea que nos interesa está circulando por la resistencia de 4 ohms. Entonces aquí, la corriente, según esto, va a quedar determinada por la corriente que va a pasar por el capacitor. De hecho, vamos a ver al final cómo queda el circuito configurado. ¿Cuál es la expresión de corriente para un capacitor? ¿Cómo calculo la corriente en un capacitor? ¿No han descargado? ¿No han visto la tablita? Corriente para capacitor. ¿Cómo determinar la corriente en un capacitor? ¿Ven esta imagen? ¿Sí están viendo esta imagen? No, Miss, no la estoy viendo. Permítanme entonces. ¿Ahora sí la ven? Sí, Miss. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Las ecuaciones para el, resistencia, capacitor y bobina. Entonces, para el capacitor tenemos aquí que la corriente va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación
nos va a servir para poder encontrar lo que nos están pidiendo en nuestro ejercicio. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, tenemos que la corriente, según la ecuación que vimos, va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto a tiempo. De acuerdo a lo que hemos estado viendo hasta ahorita, lo único que tenemos es una ecuación que nos permite encontrar el voltaje en el capacitor instantáneo como voltaje inicial por exponencial de menos el tiempo sobre tau. Se entiende entonces que con que calculemos el voltaje instantáneo estamos en posibilidad de conocer a la corriente en el capacitor. Entonces, como tengo presente un interruptor, tengo que hacer el análisis del circuito por fases. Entonces aquí la primera fase es cuando el interruptor está cerrado. Entonces fase 1, aquí sería para t menor a 0 y el interruptor entonces está cerrado, por lo tanto va a funcionar absolutamente todo en el circuito, incluyendo a la fuente, que como sabemos va a ser la responsable de poder suministrar la carga y la energía necesaria para que el capacitor pueda hacer su función de almacenar energía. Entonces, aquí tenemos que el comportamiento del capacitor, ya lo veíamos hace un rato, en corriente directa viene siendo como un circuito abierto. Una vez que se carga, entonces ya vamos a tener aquí que el capacitor va a tener la energía necesaria para poder trabajar en la siguiente fase. Entonces, el circuito nos queda de esta forma. Y aquí vamos a poder determinar el voltaje en tiempo 0 menos, que es el que nos interesa, para tenerlo como condición inicial en la siguiente fase de análisis. Entonces, aquí también podemos aplicar el divisor de voltaje para poder encontrar el voltaje en el capacitor. Ahora, entonces, vamos a ver, sería el voltaje total, que son los 24 volts, por la resistencia en donde quiero conocer el voltaje. ¿Hay caída de voltaje en la resistencia de 5 ohms? ¿Hay voltaje en esa resistencia? ¿O los No, 24? porque es circuito abierto. Correcto. Entonces aquí el voltaje que nos va a interesar va a ser el extremo de la resistencia de 2 o el extremo de la resistencia de 4. De 4. 4, ¿no? En la de 4, exacto. Entonces aquí vamos a tener que serían 24 por 4 sobre 2 más 4. Entonces, este voltaje nos va a dar de 16 volts. Ahí tengo entonces que el voltaje en el circuito en tiempo 0 menos va a ser igual a 16 volts. Entonces pasamos a la segunda fase de análisis. En la segunda fase vamos a tener que sería para tiempos mayores a 0. Tiempos mayores a 0. Entonces, en tiempos mayores a 0, el interruptor se abre y va a estar trabajando nada más la parte derecha del circuito. Entonces, en esta parte queda trabajando la resistencia de 5, la resistencia de 4 y lo que sería el capacitor. Entonces aquí tengo un valor de 5 ohms, 4 ohms. El capacitor es 1/3 de faradio. Y el voltaje que vamos a determinar sería este, que es el voltaje instantáneo. Y el otro parámetro que nos están preguntando es precisamente la corriente que tengo circulando a través de la resistencia de 4. Entonces,
La característica del capacitor, el voltaje en tiempo cero va a ser igual al voltaje en tiempo cero e igual al voltaje en tiempo cero más, es decir, no hay cambios abruptos en el accionamiento del interruptor para el valor del voltaje. Tenemos entonces que este voltaje va a ser el de 16 volts. Aquí nada más déjenme verificar el valor. Tengo por aquí una diferencia. Esto serían 24 por 4 entre 6. Sí, son 16 volts. Entonces aquí son 16 volts. Entonces con esto tengo la posibilidad de armar la ecuación del voltaje instantáneo. El voltaje instantáneo va a ser igual entonces a voltaje inicial, que es de 16 volts, por E a la menos tiempo sobre tau. Pero aquí nos falta entonces encontrar tau. Entonces tau viene siendo resistencia por capacitancia. Entonces aquí la resistencia que tenemos, la resistencia equivalente que tenemos, va a ser igual a 5 más 4, que serían 9, por el valor de capacitancia, que es 1/3. Entonces aquí la constante de tiempo nos da 3 segundos. Es una constante grande para considerarla como un valor de constante de tiempo para un circuito transitorio. Entonces aquí esto nos quedaría como E a la menos T sobre 3. Estos son volts. Entonces aquí tenemos que la corriente que va a estar circulando en el circuito queda determinada por este voltaje. Entonces, como es un circuito en serie, la corriente en un circuito en serie, ¿cómo se comporta? Es la misma. Es la misma. Entonces vamos a tener que la corriente va a ser igual a la capacitancia, que es 1/3 de faradio, por la derivada del voltaje, que es 16 por E a la menos tiempo sobre tau, que es 3. Va a ser la derivada con respecto a tiempo. Entonces aquí tengo corriente igual a 1/3 de 16, es una constante, la voy a sacar fuera de la derivada. Entonces la derivada del exponencial, ¿cómo me va a quedar? Me queda el mismo exponencial, exactamente igual, que va a ir multiplicado por la derivada del exponente, que el exponente es menos t sobre 3, al derivar con respecto a t se hace 1. Entonces aquí tengo que el voltaje me va a quedar expresado de la siguiente manera. Perdón, la corriente. La corriente va a ser igual a 1/3 por 1/3, me queda 1/9, serían 16 sobre 9, por E a la menos el tiempo sobre tau, que es 3. Aquí serían entonces amperes. En decimales vamos a tener que serían 16 entre 9. Esto nos da 1.77 por E a la menos 3 sobre 3 amperes. Entonces aquí tengo lo que sería la corriente y el voltaje instantáneos. Ambas vienen siendo respuestas naturales o transitorias. ¿Qué dijimos que significaba? Pero aquí me falta un signo. Aquí va un signo. Este que tengo acá. ¿Qué dijimos que significaba el signo menos? Que la corriente fluye en sentido contrario. Uh-huh.
Entonces, como acá en el circuito original la corriente está marcada de arriba hacia abajo, en realidad entonces, por la descarga del capacitor va a estar fluyendo en sentido contrario. Estamos entonces en proceso de descarga del capacitor. Bien, ¿preguntas hasta aquí sobre este ejercicio? ¿Dudas? Entonces, no hay que perder de vista que estamos trabajando con este que es el modelo básico del voltaje y de la constante de tiempo. Vamos entonces con otro ejercicio. Entonces, en este ejercicio vamos a volver a aplicar los conocimientos que aprendimos en el caso del equivalente de Thevenin. Con el hecho de que vamos a tener presente en el circuito una fuente de este tipo. Es una fuente dependiente. Ahorita vamos a definir de qué tipo específicamente de fuente dependiente vamos a estar hablando. Tengo también la presencia de dos resistencias. Y en la última parte del circuito, en la última rama, voy a tener el elemento almacenador de energía, que viene siendo el capacitor. Entonces tengo esta configuración, un circuito resistencia, capacitor y fuente dependiente. Aquí entonces, esta fuente está indicada con una polaridad más menos. Esta resistencia vale 8 ohms. Esta vale 10 ohms. Este capacitor es de 0.1 faradios. Y vamos a tener entonces en extremos del capacitor a el voltaje instantáneo, que a su vez es el parámetro de, de esta fuente. ¿Qué tipo de fuente es esta que tenemos acá? Ya mencioné que es una fuente dependiente, pero específicamente ¿de qué tipo? Una fuente de voltaje, bueno, controlada por voltaje. Exactamente, una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. El enunciado del ejercicio dice, si el voltaje en tiempo cero es igual a 20 volts, ¿dónde se localiza este voltaje inicial de 20 volts? ¿Dónde va a estar? El capacitor. En el capacitor, exactamente. Entonces, si el voltaje inicial en el capacitor es de 20 volts, en el circuito de la figura, obtener el voltaje instantáneo para tiempos mayores a 0. Tiempos mayores a 0. Entonces, por la presencia de esta fuente, yo sé que tengo que trabajar con la metodología de el caso 3 para un circuito de Thevenin. Entonces aquí vamos a decir que vamos a aplicar Thevenin. Aplicar Thevenin. Caso 3. Entonces aquí no puedo
No puedo cancelar la fuente, puesto que es una fuente dependiente. Recuerden que las fuentes dependientes no las puedo cancelar, no las puedo eliminar, ni las puedo transformar a fuentes independientes. Entonces la debo dejar tal cual como está. Es mi fuente dependiente. Aquí en este caso, como no tengo interruptor, la configuración del circuito nada más va a cambiar al momento que haga la aplicación de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que hago? Quito momentáneamente al interruptor y voy a poner una fuente, en este caso una fuente de voltaje. Decíamos la vez pasada que puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente independientes, con valores en cierta forma arbitrarios, puesto que el valor no me va a definir el funcionamiento del circuito. Entonces puedo aplicar aquí fuente de corriente o fuente de voltaje. Por comodidad, generalmente la indicamos como de 1 volt o de 1 ampere. Entonces aquí vamos a tener que sería la fuente dependiente de voltaje, esta resistencia de 8 ohms, esta de 10. Aquí entonces voy a tener que nombrar al voltaje de esta fuente, que es la que estoy agregando para hacer la aplicación de Thevenin, como una fuente de 1 volt. Entonces aquí la fuente dependiente va a valer 0.5 veces V. Vamos a rotular el circuito. Entonces en la rotulación del circuito voy a marcar la corriente que está impulsando la fuente de 1 volt que puse por aquí. Entonces esta corriente se dirige hacia este nodo. Voy a nombrar a este nodo como el nodo único que tengo en el circuito y marco el nodo de referencia. Este es mi nodo de referencia. Entonces aquí voy a tener un voltaje V. Este voltaje V está definido obviamente por el voltaje de la fuente. Y entonces voy a rotular las corrientes que tengo por acá en el circuito. Entonces, me interesa conocer corriente porque para encontrar la resistencia de Thevenin que voy a requerir para la constante de tiempo, recuerden ustedes que me están dando ya el valor inicial del voltaje. Entonces, la constante de tiempo va a ser igual a la resistencia de Thevenin por la capacitancia. Y de acuerdo a la configuración del circuito, la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje que estoy aplicando en la fuente sobre la corriente que está impulsando esta fuente. Y esta corriente la marqué en el circuito con azul y es simplemente I. Entonces, necesito encontrar esta corriente para poder aplicar la ley de Ohm y finalmente encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, aquí, esta corriente que está marcada en azul llega al nodo y se va a dividir en dos corrientes. Una que ya nombré I1, que es la que pasa por la resistencia de 10, y la otra que voy a nombrar como I2, que es la que pasa por la resistencia de 8 ohms. Entonces, aquí puedo aplicar este método de nodos, en donde puedo observar que la corriente 1 va a quedar determinada por el voltaje entre sus extremos, que es el voltaje V sobre su resistencia. Pero el voltaje V está dado por la fuente, entonces aquí sería 1 volt sobre 10, y esto me da que la corriente 1 va a ser de 0.1 ampere. Y la corriente 2 va a ser igual a el voltaje en el nodo menos el voltaje de la fuente dependiente de voltaje, que es igual a 0.5 V sobre la resistencia que tengo en ese camino, que es de 8 ohms. Entonces aquí punto V menos 0.5 es igual a 0.5 V sobre 8. V es igual a 1, entonces aquí me queda que esto es 0.5 sobre 8, y esto nos da como resultado en la corriente 0.0625
amperes. Entonces aquí tengo ya la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, de acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente I, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las otras dos. Exactamente. Exactamente. Entonces sería aquí I1 más I2. La corriente entonces serían punto 1 más punto 0,625. Entonces la corriente es igual a punto 1625 amperes. Aquí cuando haga los cálculos en los problemas es conveniente usar tres fracciones, tres cifras después del punto para que los resultados sean más o menos congruentes. Entonces ya con el valor de la corriente, entonces la resistencia de Thevenin va a ser igual a 1 sobre punto 1625 y esto nos da como resultado que la resistencia de Thevenin es de 6.15 ohms. 6.15 ohms. Entonces, esto nos va a dar ya el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces, pasamos con el cálculo de la constante de tiempo. Serían 6.15 ohms por el valor de capacitancia, que es de 0.1 faradios. Y esto nos da como resultado que la constante de tiempo es igual a 0.615 segundos. Finalmente, entonces, para encontrar el voltaje instantáneo en el capacitor, vamos a sustituir el valor del voltaje inicial, que nos dan como dato, que es de 20 volts, por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, que nos dio de 0.615. El inverso de 0.615 nos da como resultado 1.62. Entonces esto lo puedo expresar como 20 por E a la menos 1.62 veces tiempo volts. Entonces eso es lo que me están preguntando. Finalmente, esta es la respuesta natural o transitoria. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? La fuente de voltaje que se puso ahí, que fue de 1 volt, igual puede ser de 1 ampere, ¿no? Sí, también. En ese caso, si agrego una fuente de corriente, entonces lo que voy a determinar va a ser el voltaje en extremos de esa fuente de corriente, que en ese caso sería el voltaje del nodo. Para poder entonces trabajar acá la ley de Ohm, conocería la corriente de 1 ampere y determinaría entonces el voltaje en extremos de la fuente. Sí, como les decía hace un rato, aquí puedo aplicar fuente independiente de corriente o fuente de voltaje. Sí, no hay problema. Ok, Miss, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, entonces vamos a pasar a ver acá esta parte del documento que abrí hace un momento. En donde tengo un resumen. Un resumen de esta primera parte del tema.
Entonces, en este primer resumen, tengo las siguientes indicaciones. Para circuitos RL sin fuentes, fase 1, para T menor a 0. Aquí esto es si no hay conmutador en la condición inicial, es 0. Si no hay conmutador, la condición inicial es 0. En caso contrario, el autor indicará las condiciones iniciales. Es decir, aquí se trata de abarcar los dos casos. Esta nota es para el caso en que no tenga yo interruptor o conmutador y se especifica la condición inicial en el enunciado del problema. Si no se especifica, entonces se entiende que la condición inicial es 0. Pero para nuestro caso, pues no tendría gran sentido que la condición inicial fuera 0, porque entonces no tengo forma de trabajar el circuito RL sin fuentes si mi condición inicial es 0. Esta notación es válida para el siguiente subtema, que es un subtema de respuesta completa del circuito RL con fuentes. Entonces aquí tenemos, para tiempo menor a 0, este es en el caso de que tenga un interruptor, dice encontrar condición inicial en en tiempo 0. Para la fase 2, en tiempo mayor a 0, entonces aquí se determina la resistencia de Thevenin en terminales de la bobina y se calcula tau. Este es tau, es la constante de tiempo igual a la inductancia sobre la resistencia. El modelo matemático es corriente instantánea igual a A0, que sería en este caso I0, por el exponencial de menos el tiempo sobre tau. Y para calcular el voltaje instantáneo se aplica la ley de Ohm como el producto de la resistencia por la intensidad de corriente. Aquí dice, cuando existe una fuente dependiente, la bobina y el capacitor funcionan como fuentes de corriente o de voltaje, para así encontrar la resistencia equivalente. Es lo que habíamos mencionado hace un rato, puede ser fuente de voltaje o fuente de corriente. En el caso del circuito RC sin fuente, en la fase 1, para cuando tengo interruptor, tengo que el tiempo, para la fase 1, el tiempo es menor a 0, y aquí nos enfocamos en esta fase 1 a encontrar la condición inicial de voltaje como V0. Para la fase 2, en tiempo mayor a 0, determinar la resistencia de Thevenin en terminales del capacitor y calcular tau como resistencia de Thevenin por capacitancia. El modelo matemático de la respuesta, para este caso, se va por voltaje. Voltaje de T es igual a voltaje inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre tau. Y para calcular la corriente se aplica la ley de Ohm como voltaje sobre resistencia. Entonces, este resumen es importante inclusive para la siguiente fase de análisis, en donde tengo circuito RC con fuente, y aquí entonces vamos a tener también dos fases. Circuito RC con fuente, entonces aquí para terminar a 0 se determina el voltaje V0 en terminales del capacitor. En la fase 2, para T mayor a 0, se determina la resistencia de Thevenin en terminales del capacitor y calcula la constante de tiempo. Hasta aquí los pasos son los mismos y el modelo matemático cambia. Aquí aparece un voltaje en tiempo infinito, voltaje inicial y voltaje en tiempo infinito y el exponencial. Y para calcular la corriente sería la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto a tiempo. Esta ecuación todavía no la vemos, pero pues esta es una tablita de resumen de ambos casos, circuitos con fuentes y circuitos sin fuentes. Para un circuito RL con fuente, la fase 1 sería para T menor a 0, se determina la corriente inicial en términos del capacitor, y para la fase 2 sería T mayor a 0. Ahí tenemos entonces que determinar la resistencia de Thevenin, la constante de tiempo tau como inductancia sobre resistencia de Thevenin. El modelo matemático es voltaje instantáneo, que es voltaje en tiempo infinito, más voltaje en tiempo 0 menos voltaje en tiempo infinito por el exponencial de menos el tiempo sobre tau. Y para calcular la corriente se aplica la ecuación que se obtiene de la ley de Faraday, inductancia por derivada de corriente con respecto a tiempo. Y esta tablita es la que ya les había mostrado hace un rato. Es importante entonces que la descarguen o la impriman o la tengan a la mano para cuando resuelvan los ejercicios y también para cuando
estemos en examen. Bien, hasta aquí preguntas sobre el tema del día de hoy. No, Miss, al parecer quedó bastante claro.